Hola amigos, espero y estén teniendo un grandioso día, pues la oposición nunca se lo imaginó. Le tumban millones de pesos y dan de baja a 7 órganos autónomos que solo servían para despilfarrar recursos públicos. Los ahorros generados se destinarán al fondo de pensiones para el bienestar. El senador Colosio y toda la bola de prianistas y emesistas quedaron temblando. El segundo piso de la cuarta transformación quitó las reformas necesarias para dar de baja al INAI y a otros 6 órganos autónomos. El segundo piso de la cuarta transformación respondió a las demandas del pueblo de México. A continuación con el video. Por eso no podemos aceptar una reforma que destruye sin ofrecer alternativas viables y que deja la imparcialidad a un lado, que deja la regulación a un lado, la información y la protección de datos a un lado, a merced de la benevolencia de un gobierno, cualquier gobierno. A nadie debe de extrañarnos que no salgan las cuentas de cómo ni dónde la eliminación de estos organismos va a ahorrar 15,000 millones de pesos cuando la totalidad del presupuesto que se destinó para todas estas 7 entidades fue apenas de 5,000 millones. Tendrían que no solamente eliminar los organismos y sus presupuestos, tendrían que correr a la totalidad de las personas que están actualmente en funciones para poder llegar a ese precio. Este cálculo no solamente es ficticio, es otra manera más de simular y de que lejos de generar ahorros, estamos generando e implicándole al país un retroceso institucional y económico de proporciones bárbaras. Compañeras y compañeros, está más que claro que desde hace tiempo hay quienes eligieron la obediencia por encima de la transparencia, privilegiando el centralismo y el control por encima de la libertad, por encima de la autonomía que fortalecen a nuestras instituciones, que renunciaron a defender a las instituciones que le hacen la vida más fácil a la gente para hacerle la vida más fácil a un gobierno. Hoy les pido que recuerden que nuestra lealtad no es a una administración, por más fe que le tengamos, pues los seres humanos somos falibles y son las instituciones fuertes las que son a prueba de cualquier gobierno, pasado, presente o futuro. Nuestra lealtad es con el pueblo de México, que durante décadas de lucha y de trabajo logró construir estos contrapesos, que con su voto de confianza nos trajo aquí. No traicionemos esa confianza, no hipotequemos su futuro, no intercambiemos su bienestar a cambio de una revancha o la comodidad de un gobierno. Muchas gracias. Sí, presidente, lo vamos a hacer de aquí muy breve, porque en efecto usted tenía razón, queremos que se incorpore al diario los debates, con las reservas. Solo queremos nada más decir dos cosas, que lo retiramos no porque se rehuya al debate, sino al contrario, ayer nos quedó claro que la bancada de nuestros opositores ya no son capaces ni de convencer a los propios. Entonces están muy vehementes luego queriendo alegar en la tribuna, pero ya no convencen ni los de ellos. Y hay que decirlo sobre todo porque estas reformas son las del viejo régimen más reciente, todas hechas por Salinas, por Calderón, Peña Nieto, mismas que son para seguir la robadera. Entonces ya, y pues decir la hipocresía, porque nos decía la senadora Andrea Chávez, como un botón de muestra, no toda la robadera, lo que seguramente va a salir por parte de compañeros que van a argumentar, sino la gobernadora de Chihuahua, en días recientes, el 10 de octubre, en plena pues problemática de incrementarse en Chihuahua los homicidios en un doble, en un triple, que en Sinaloa, para que tengan una dimensión, organizó un concierto de Ricky Martin y lo encapsuló la información, la reservó los contratos. Pues esta parte de hipocresía de cómo quieren manipular al pueblo y cómo esconden esa información y cómo es parte de toda esta simulación que estos opositores ahora van a estar vehementemente, pero pues al pueblo le queda claro. Retiramos, pues, más bien pedimos que se incorpore al diario de los debates la presentación de nuestro voto y las reservas mismas. Muchas gracias, presidente. Pero bueno, como el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, ahora sí entremos en la materia que más me gusta, se pervierten y se da en todos lados, pues los estados gobernados por el PAN, uno de ellos fue Yucatán, pues no fue la excepción. Y aquí
es el ejemplo más reciente de cómo se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Cuando viene a decir el PAN aquí, estamos defendiendo los derechos de la gente. No, no defienden los derechos de la gente, defienden un botín político y también formas de poder ejercer el control aún no teniendo los cargos. Aquí está la prueba. Por ejemplo, vamos a empezar por la Fiscalía General de Yucatán. Ya se veía venir que podría ser una fiscalía autónoma. Sí, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué poner al titular por 12 años? ¿Por qué no ponerlo por 6 como corresponde al sexenio? Pues claro, ya les gustó cómo está Guanajuato y el gobernador anterior de Yucatán dijo, yo también quiero lo mismo. Por cierto, no está por aquí sentado. Después, también crea la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, que es el símil de la Unidad de Inteligencia Financiera, que la doctora Claudia hoy la propuso, pero como una dirección que iba a trabajar en coordinación entre la Oficina de Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda. Pues no, en Yucatán dijeron, nosotros queremos un organismo constitucionalmente autónomo y además su titular, ¿cuánto tiempo creen que va a estar en el encargo? 15 años. De mayo de 2023 a mayo de 2038. 15 años. Perpetuando. La titular es María de Lourdes Rosas Moya, ahí averiguan quién es. El presupuesto, pues no es tanto, pero al volverlo constitucionalmente autónomo, pues ustedes saben que ahí protegió a la titular y también a los puestos que conllevan. El más temible de todos, la Agencia de Transporte de Yucatán. No les quiero decir la bronca de transporte en la que estamos metidos en Yucatán. Sí, ya la podemos bajar, gracias a mi compañera Anaí. Una bronca tremenda. El presupuesto de esta agencia, aún existiendo una dirección de transporte, duplicidad de funciones, por cierto, tiene de presupuesto 2,453 millones de pesos. Porque se les ocurrió tomar modelos de Barcelona que no tienen nada que ver con Mérida y también de acá de la Ciudad de México que nada tiene que ver con Mérida, de construir CETRAMs, que son cosas que van donde supuestamente hay un intercambio de pasajeros que no era prioridad en este momento en Yucatán, cuando los paraderos de los camiones ni siquiera tienen dónde resguardarse el sol a las personas. Ah, no, pero decidieron hacerlas. Cambiaron los camiones, qué bueno, nos da mucho gusto. Pero esos camiones no dan en las calles de Yucatán, no dan en las calles de Mérida. Y es una de choques un día sí y el otro también. Hicieron un carril confinado para un autobús, un Irizar. Y digo la marca porque Irizar tiene un convenio muy pegadito con Iberdrola, desde España. Por eso Iberdrola también quería tener plantas en Yucatán. ¿Por qué? Para suministrarle la energía al IETRAM. Pues si tontos no somos. Y no siendo suficiente, a las y los concesionarios de transporte prácticamente los extorsionaron y les dijeron o juntas el dinero y compras estos camiones o no continúas siendo concesionario de transporte. ¿Y todo por qué? Porque los diputados en aquel momento de Yucatán decidieron crear, a petición del gobernador, la Agencia de Transporte. El periodo del titular inicial es de 5 años. Sí puede terminar, senadora. Claro que sí, presidente. Pero más abajito dice, prorrogables por otros 5 años, prorrogables por otros 5 años más. En total, 15 años. Y así es como se perpetúan los panistas en el poder. Así es como se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Y por eso, porque quiero que este país tenga lo que realmente merecemos como mexicanos y mexicanas, que es un poder ejecutivo que responda a las causas, voy a votar a favor de que desaparezcan esos organismos, pero seguiré velando junto a todos mis compañeros de Morena de que los derechos sean garantizados. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Camino Farjat. Adelante, senadora Chávez. Gracias. Antes de hacerle la pregunta, darle un poco de contexto a nuestra oradora. El pasado 10 de octubre de este año en Chihuahua, capital, se llevó a cabo un concierto con el cantante Ricky Martin pagado
con los recursos de las y los chihuahuenses que ejerce el gobierno del Estado. Cuando hicimos las solicitudes a través del organismo de transparencia en el Estado de Chihuahua, sucede que el gobierno del Estado declaró esa información como información reservada por presuntamente ser asunto de seguridad nacional. Reitero, el concierto de Ricky Martin, en donde muchos pitufos de la aldea panistas estuvieron celebrando a costillas del pueblo chihuahuense. Preguntarle si le parece a usted eso una vocación a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, del gobierno abierto, del gobierno público, y si usted conoce algún otro tipo de casos como este, nos encantaría escucharla. Gracias, senadora. Hasta 2 minutos, senadora Chavira, y se Gracias. sigue. Y luego la pregunta del senador Cortés. Adelante. Híjole, Chihuahua ha sido para ti, sobre todo, un problema saber que tienen a Duarte, un gobernador que también hizo de las suyas en Chihuahua y actuó en complicidad con varios políticos. ¿Qué es lo que yo creo que vale la pena que se fortalezca? Es la capacidad de la Auditoría Superior del Estado. Por supuesto, que hubiera una Contraloría Ciudadana, que eso sería magnífico, eso obliga, y a un observatorio ciudadano para que los recursos públicos se conozcan y tengan un uso y destino. Eso es lo que debemos de asegurar y eso es lo que obliga a que la transparencia y a la rendición de cuentas no sea solo un discurso y solo sea algo más que se vuelve moda, pero que en los hechos, la verdad, hay recursos que son más importantes, sobre todo en un estado que tiene tanta pobreza y tanto abandono. Me parece una ofensa y me parece un exceso que no se permita que se conozca con detalle en cómo se gasta cada peso en el estado de Chihuahua, y por eso sé que en Chihuahua tienen una gran senadora y que va a defender la causa de Chihuahua. Bienvenida a su pregunta, compañera Andrea Chávez. Permítame, senadora Chavira. Senador Marco Cortés tiene 1 minuto para hacer la pregunta y 2 minutos la senadora Chavira para responder. Primero agradezco la presión de la Asamblea para que la senadora aceptara mi pregunta, y la pregunta es la siguiente, senadora. Yo le preguntaría qué opina de que López Obrador haya reservado por muchos años la construcción de los segundos pisos, o también la obra del Tren Maya. ¿Y por qué cree usted que haya reservado esa información? ¿A qué le tenía López Obrador? Pregunta concreta, esperaría la respuesta puntual de su parte. Y también yo quisiera preguntarle a usted, que habla de auditoría ciudadana, ¿qué no se da cuenta que están desapareciendo un órgano autónomo donde participan los no políticos y que están completamente politizando la investigación de corrupción del gobierno, que ahora son ustedes? ¿Acaso no ve una gran incongruencia? Y por último, termino, presidente, le ruego 10 segundos más. Ándale. ¿Qué opina de que hayan cambiado de opinión, por ejemplo, Javier Corral, Ricardo Monreal y varias gentes de su gobierno que antes estuvieron a favor de los órganos autónomos? Gracias por sus puntuales respuestas. Bueno, yo creo que ya aludió a Javier Corral, que le responda. Mire, para su profundidad de pregunta, de verdad que, híjole, me asombra la forma tan profunda en la que tú preguntas, Marcos, porque la verdad es que yo creo que hoy no te elaboraron bien el guión, porque a muchos de ustedes les mandan el guión, se los mandan escrito. Hay alguien ahí, no sé si les suena el guión que les manda de allá el dueño de TV Azteca, de Electra, ese amigo que ustedes cobran porque ustedes pegan con la derecha senador, y cobran con la izquierda. Me voy a concentrar en tu pregunta, porque si algo conozco Chavira, es el tema de lo que pasó con el segundo piso. Permítame Mire, un segundo, senadora Chavira. Senador Marco Cortés no debe estar interrumpiendo a la oradora después de hacerle una pregunta. Ella cortésmente aceptó responder la pregunta y usted no debe estarle gritando desde su curul.
Si quiere hacer uso de la palabra, si hay una segunda ronda, que lo anote su fracción parlamentaria. Por favor, adelante, senadora Chavira. Sí, que haga honor a su apellido, a ser cortés, porque lo cortés no te quita lo valiente, o no te quita lo Calderón. Me acuerdo que algo así salió alguna vez, pero en esta ocasión, si algo te quiero decir, porque sí tiene que ver con Calderón. Miren, cuando se vino todo este proceso del desafuero, porque ustedes recordarán que por abrir una calle se quiso culpar al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador por abrir una calle. Iniciaron un proceso de desafuero, pero habíamos logrado la construcción de un segundo piso para que aquí en la ciudad hubiera una movilidad digna. ¿Y qué fue lo que fraguaron? Porque yo era en ese entonces asambleísta en la Ciudad de México. Fraguaron toda una ruta del miedo porque decían que el segundo piso se iba a caer. Bueno, pues el segundo piso nunca se cayó y todos transitamos desde hace más de 20 años por ese segundo piso. Así es que usted dice que está reservado, pues ahí están las pruebas. Ustedes decidieron iniciar un proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador porque supuestamente estaba comprometida la ciudad, que se había hecho un riesgo porque esa obra se había hecho con deuda, y después vino el gobierno fallido, pero el gobierno producto del fraude electoral de Felipe Calderón, y ese tuvo la oportunidad, por supuesto, porque si algo ustedes se han caracterizado es de hacer un uso faccioso de la información, y Calderón es experto, porque un día estaba destinado a terminar su presidencia de la República y después se fue al exilio y se fue a asesorar desde España a Odebrecht y a todos estos contratos que han sido sobre todo en desventaja de nuestro México. ¿Por qué con esa misma enjundia con la que preguntan no nos damos cuenta en dónde quedó todo eso que se ocultó con toda la ventaja de lo que fue la reforma energética? Por eso comentaba, y con eso concluyo mi respuesta al señor senador, decirles que hoy tenemos una de las posibilidades y el reto mayor es que debemos de transitar hacia un sistema que sea más justo, una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. La transparencia es una garantía en los gobiernos de la transformación, no la complicidad, porque nosotros nunca llegamos a la presidencia de la República a través del fraude electoral y a través de andar yendo a otros países a denunciar lo que no pueden ustedes moralmente representar en su partido. Ustedes están derrotados políticamente. Chavira. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? Como usted desee, presidente, por alusiones o para hechos. No hay ninguna alusión. No hay ninguna alusión. No hay ninguna alusión. Lo anoto para... No, si le responde, senador, usted me hace una pregunta, yo le respondo y dice que yo lo aludo, eso no es una alusión. Con mucho gusto lo anoto para hechos. Si es que ya termina esta ronda, si no en su momento, pero está anotado para hechos. Le damos la bienvenida. Informo a la Asamblea que tenemos la visita del gobernador electo del Estado de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Fue integrante de esta Cámara durante la 64ª y 65ª legislatura. Así es que le damos la bienvenida, integrante además de la Junta de Coordinación Política. Bienvenido, compañero y amigo. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Un momento, serénese, compañero senador. Vamos a votar si está suficientemente discutido. Si está suficientemente discutido, pasamos a los que pidieron la palabra para hechos. No se hace antes porque si la Asamblea decide que no está suficientemente discutido, habrá otra ronda y hasta que la Asamblea diga que está suficientemente discutido, pasaremos para hechos. Adelante, Secretaría. Con gusto.
Consulta a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidente. Está suficientemente discutido, por lo tanto, pasamos a las intervenciones para hechos. La única, aclaro de una vez, que la única solicitud de palabra para hechos es la del senador Marco Cortés. Así es que tiene la palabra hasta por 2 minutos. El senador Marco Cortés Mendoza. Marco Antonio Cortés Mendoza. Presidente, quiero lamentar profundamente que la senadora Chavira no me haya contestado ninguna de mis preguntas. Primera pregunta, ¿por qué López Obrador reservó la construcción del segundo piso? ¿Por qué la hizo información reservada? Siguiente pregunta, ¿por qué reservó también toda la construcción del Tren Maya? El que nada debe, nada teme, y entonces ¿por qué la ocultó? Y tercera y última pregunta que no me contestó la senadora Chavira, ¿por qué senadores, diputados de Morena, del Partido Verde y del PT han cambiado de parecer tan rápido respecto de la necesidad de que no controle tanto poder el Ejecutivo Federal y si existieran los órganos autónomos? Lamento su no respuesta, senadora Chavira. Si falta Muy bien. algún senador o senadora por emitir su voto, sigue abierto el sistema. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 126 votos, de los cuales 86 son a favor, 40 en contra y ninguna abstención, por lo que nuevamente se reúne la mayoría constitucional requerida. Hay mayoría calificada, vuelve a ser un día histórico e inédito. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3º, 6º, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 124, y los transitorios 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de simplificación orgánica, se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye su remisión inmediata a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México por todos los medios posibles, incluidos los electrónicos.